en la hora indicada, no sin antes darles a todos y todas mis buenos días y una cordial bienvenida a esta nuestra primera actividad de Estudiemos, una variable importantísima de nuestro Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, en donde simplemente estamos enfatizando una construcción colectiva del conocimiento con ustedes, queridos amigos y colegas. Les agradezco entonces la asistencia, el aceptar nuestra convocatoria y un saludo muy especial, por supuesto, al doctor Pedro Molina, que de ámbito jurídico, que nos apoya en la transmisión y reproducción en ámbitojurídico.com de esta tertulia, de esta actividad. Nuestra tertulia de hoy la hemos denominado con el doctor Grenfield un análisis de las decisiones de la Corte Constitucional y el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura respecto de la implementación de la inteligencia artificial en la Administración de Justicia. Y con la venia de mi amigo Grenfield voy a explicar el porqué de la tertulia. Por favor, Juana, apagan cada uno sus micrófonos. Gracias. Y el porqué de nuestro conferencista de hoy. Voy a empezar por lo más importante, por el profesor Grenfield. Profesor de la Universidad del Rosario, investigador, especializado en Derecho Administrativo, Constitucional y Económico, máster en Derecho Constitucional de la Universidad Panteón París II, ex superintendente delegado para la protección de datos personales, pero además ha sido un estudioso de este tema de inteligencia artificial, porque incluso impulsó esta plataforma de Prometeo, las tutelas de la Corte Constitucional para la selección de tutelas, en donde Grecia tuvo un papel muy destacado. Y desde siempre ha sido nuestro más activista colaborador en este tema, porque con su experticia nos muestra cómo se ha venido avanzando desde aquella oportunidad, querido Grenfield, hasta este momento. Es mucho, mucho lo que realmente hemos avanzado. Entonces, ¿quién mejor que alguien que además ha estado presente y ha seguido esa pista de las mesas de trabajo multiactor en Colombia, que se ha empeñado precisamente en el estudio desde octubre del 2023, empezando por la primera mesa de trabajo, Grenfield, que era la regulación de la inteligencia artificial en Colombia, y luego se siguió la inteligencia artificial y la propiedad intelectual, hasta llegar a estas mesas de trabajo en donde ya interviene el Consejo Superior de la Judicatura en febrero del 2024 para estudiar la regulación de la inteligencia artificial de la justicia en Colombia. Y todas estas mesas de trabajo y todo ese activismo tenemos que reconocerlo también del Consejo Superior de la Judicatura sobre este tema, tanto que en agosto del 2024 hizo el lanzamiento de la estrategia Justicia Lab como una primera edición del concurso de innovación en la rama judicial. En todo este contexto y toda esa historia atrás, llevó a nuestra Corte Constitucional a la sentencia T-323 de agosto del 2024, magistrado ponente el doctor Juan Carlos Cortés, sentencia intercomunis, como una primera guía para avanzar y controlar el uso de las herramientas como el ChatGPT, que es la que más se utiliza, pero igual existen otros sistemas, otras plataformas
estableció unos criterios. Y tal vez Griffin y amigos, lo más importante es las órdenes que da al Consejo Superior de la Judicatura para que en un término de 4 meses contados a partir de la notificación de esa providencia, que fue en agosto del 2024, a divulgar el manual, los lineamientos para la implementación de la inteligencia artificial generativa en la rama judicial. Y el Consejo Superior de la Judicatura en efecto cumplió, y es así entonces como en su acuerdo de 12243 de diciembre 16 del 2024 adopta los lineamientos para el uso y el aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro, ético de la inteligencia en la rama judicial. Y eso es lo que nos convoca, amigos todos, en ese juicioso análisis de esta implementación, y por eso la connotada voz de nuestro invitado de hoy, a quien agradezco su tiempo, su espacio. Sé que está haciendo un gran esfuerzo porque se encuentra fuera de la ciudad de Bogotá, y eso lo agradezco profundamente. Y dejo solamente planteado para darte el uso de la palabra Grenfell dos aspectos importantes, dos interrogantes que seguramente más adelante algunos de los que están presentes van a plantearte. El primero es si es posible que una máquina o robot reemplace al juez en la toma de decisiones. Esa ha sido la discusión de siempre. Y lo segundo es si se viola el derecho fundamental al debido proceso cuando un juez de la República, cualquiera que sea, de la justicia ordinaria, arbitral, etcétera, emita una decisión haciendo uso de la herramienta tecnológica ChatGPT y otras análogas que se desarrollan en el ámbito de la inteligencia artificial. Sin más preámbulo, porque el protagonista es usted y cada uno de los que están aquí presentes, mi abrazo desde las distancias, cordial bienvenida, y el auditorio espera por ti, querido Grecio. Doctora Giacometto, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Como siempre, es motivo de alegría con estas invitaciones que hace la doctora en el Centro Constitucional de Derecho Procesal, un escenario que se ha convertido de vanguardia en estas discusiones. La pregunta que hace la doctora Giacometto, ¿una máquina puede reemplazar a un juez? La respuesta evidentemente es no. No por varios aspectos y vamos a mirar por qué. Esto nos está para que reflexionemos, digamos, por qué la inteligencia artificial es importante en la justicia, porque, digamos, es una discusión que ya no puede ser eludida y es necesario abordarla y abordarla, digamos, con bastante seriedad. Entonces me permito compartir una presentación, no sé si la están viendo, ¿sí? ¿Sí la ven? Aún no. Está compartiendo. ¿Ya? Dice, está compartiendo la pantalla. ¿Ya ven mi pantalla compartida? Ahora sí, sí, señor. Listo, bueno, entonces vamos a reflexionar inteligencia artificial en sistema judicial colombiano. La pregunta que vamos a responder es, sistemas de inteligencia artificial generativa que se encuentran en el Internet como ChatGPT, pero pueden haber otras. Digamos, este es uno, digamos, el más conocido. La semana pasada salió uno muy revolucionario que es DeepSeek. DeepSeek, que es, digamos, lo último en Guaracha y que pues desborda ampliamente lo que hemos conocido como ChatGPT. Esto es muchísimo más avanzado este escenario, como vamos a ver. Pero entonces la pregunta es, ¿qué sucede cuando un sistema judicial decide utilizar sistema de inteligencia artificial generativa? ¿Qué sucede? Sí, y la pregunta es si se pone en riesgo el acceso a la justicia, la imparcialidad, la integridad procesal, la igualdad y la protección de los derechos fundamentales como los datos personales. ¿Y por qué? Eh, Hay un principio desde hace mucho tiempo que rige el sistema judicial y es el principio de equivalencia funcional. Este principio de equivalencia funcional nace cuando se desmaterializan los expedientes. Esto es nuevo, tiene más de 20 años. De hecho, con lo que el sistema judicial colombiano ha venido operando hace muchos años, que es Justicia 21, donde la regla en materia entre derecho y tecnologías informáticas es que el expediente digital, todo lo que se desarrolle
dentro de un proceso sea un reflejo de lo que se quiera desarrollar en medios magnéticos o digitales. Y digamos, esta era una primera filosofía, hablando desde el punto de vista del derecho procesal, que sea un espejo que rija las mismas reglas, un mecanismos de protección, garantías procesales, todo lo que es la reserva del sumario, etcétera. Un ejercicio de desmaterialización. Pero cuando entramos con inteligencia artificial, esto, digamos, escala a unas dimensiones muy amplias sobre las cuales pone en jaque muchas de las creencias que teníamos construidas y donde el principio de equivalencia funcional como reflejo del expediente puede verse ampliamente desbordado. ¿Y por qué? Porque que tuvimos en una primera generación que eran sistemas expertos, expedientes digitales, eran simplemente desmaterialización de mecanismos manuales hacia la consolidación de unos mecanismos informáticos sin que variase sustancialmente ni el rol del juez, ni el rol de las partes, ni la información tratada y tampoco cuestionase todo el proceso judicial. Pero cuando llega la inteligencia artificial, aquí vamos a dividirla en dos grandes etapas. Una primera generación de inteligencia artificial que es la que se desarrolla hace 10 años, que es una inteligencia de programación de algoritmos, como unas tecnologías como Machine Learning, como unas tecnologías a partir de estadística aplicada, etcétera, con grandes equipos de programación para lograr repetir ciertas conductas humanas, ciertos procesos humanos, de una forma más eficiente. Y ahí podríamos catalogar lo que se hizo en la Corte Constitucional en su momento, que fue Pretoria. Eso es un sistema de inteligencia artificial de primera generación visto a la luz de hoy es bastante básico, podría decirse bastante primitivo, sin que, digamos, deje de sorprender. Repite procesos, ayuda al juez a seleccionar tutelas, clasifica, le da un tipo de información y le da una información al juez para que él pueda proyectar cierta información. Pero estamos hablando de una segunda generación mucho más poderosa que es inteligencia artificial generativa. Y la inteligencia artificial generativa tiene una particularidad. Y la particularidad de la inteligencia artificial es que tiende a aprender automáticamente, a sustituir al hombre y a generar un paradigma, una paradoja lógica que se denomina singularidad. ¿Y qué significa construir singularidad? Significa que quien interactúa con esa inteligencia artificial generativa en un momento dado no puede diferenciar si está hablando con un ser humano o una máquina. Y esta inteligencia artificial, sin que sea humana, sin que todavía logre los desarrollos humanos, sí puede emular y mejorar ciertas competencias tendiendo a confundir. Y tiende a entrenarse sola, a tomar información automáticamente, a procesarla y a reaprender. ¿Qué es, digamos, lo sustancial de esto? Lo sustancial de esto es que evidentemente este tipo de inteligencia artificial escapa al control humano, tiende a escapar al control humano. Hay esa tendencia, por eso les hablaba que hace una semana salió una inteligencia artificial china, que es DSP, que es muy poderosa, tan poderosa que ya los europeos, los americanos están proponiendo prohibirla por el nivel de escala y de desarrollo tecnológico que desarrolló que supera ampliamente a ChatGPT, que pensábamos hace un mes era lo más avanzado y no es lo más avanzado. Entonces a lo que nos enfrentamos es un escenario exponencial de mejoras tecnológicas donde uno de los usuarios es la justicia. Pero ¿cuál es la particularidad de la justicia? Es que evidentemente la justicia no es un servicio público, no es un bien social cualquiera. La justicia es la representación de un modelo de sociedad. La justicia es un criterio de justicia y sobre todo, algo que vamos a tener en cuenta, la justicia es un ejercicio de soberanía del Estado. Y esta es una palabra importantísima. Entonces aquí van a suceder varios hechos importantes en Colombia. Eh, Desde, digamos, que es natural que suceda, desde que algunos jueces, magistrados decidieron comenzar a ensayar con sistemas de inteligencia artificial generativa, decidieron comenzar a intentar, digamos, ponerla en práctica, jugar con ella, a ver cómo salían ciertas sentencias, pues un caso de esos llegó a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional decide estudiarla vía una tutela, lo que sucede si eso no legítimo. La pregunta es, ¿debemos utilizar sistemas de inteligencia artificial? Yo considero que sí, digamos. Planteo tres argumentos. Un primer argumento es eficiencia sustantiva en la justicia. Colombia es un país con altísima mora judicial en todos sus niveles.
tanto en los jueces de base como en las altas cortes, y evidentemente mora judicial es un problema que toca sustancialmente al ciudadano. Y si la tecnología nos permite mejorar esos tiempos y mejorarlo sustancialmente, considero que es una obligación moral hacerlo. La justicia debe apostarle a esto si puede mejorar sus tiempos realmente. El segundo elemento es que, sobre todo en materia administrativa y en materia constitucional, pero creo que esto evolucionará también en materia civil a partir de la Corte Suprema, es fundamental construir sentencias de unificación. No necesariamente son precedentes, la teoría del precedente y la teoría de la sentencia de unificación son muy diferentes, no son lo mismo, pero lo que sí es el común denominador es que las altas cortes aspiran a ser o a proyectar decisiones de cierre y que sean seguidas por los jueces inferiores, tribunales o juzgados, sobre todo por un criterio de eficiencia, principio de igualdad. Este es un derecho fundamental, el principio de igualdad y la igualdad en materia judicial. Entonces, poco se hace cuando las sentencias, los jueces cierran decisiones y los magistrados de tribunales, los jueces siguen no aplicando estas decisiones. Hoy con la tecnología, las altas cortes pueden hacer un seguimiento en tiempo real de qué tribunales y qué juzgados están aplicando sus sentencias de unificación, esos lineamientos que han dado. Entonces, eso es un segundo punto fundamental donde la tecnología cumple un rol fundamental, depurarla y también para los jueces de primera y segunda instancia, frente a los jueces de cierre. El tercer escenario es tutela judicial efectiva. Y cuando hablamos de tutela judicial efectiva es como el santo grial del derecho sustancial y procesal. Es decir, que la tecnología debe ayudarnos y debe permitirnos a que tanto los tiempos procesales como el derecho sustancial se cumplan, tanto como la efectividad de la decisión judicial. Entonces, de nada vale una decisión larga, de nada vale una decisión dilatada, pero tampoco de nada vale una decisión emitida y no ejecutada. Y muchos de estos temas de tutela judicial efectiva en el sistema colombiano es para ausencia de controles y de información. Entonces, la tecnología aquí puede también ayudarnos. Entonces, bajo estos tres criterios, que es eficiencia sustancial de la justicia, sentencias de unificación y tutela judicial efectiva, las tecnologías y particularmente tecnologías como inteligencia artificial son fundamentales para un sistema judicial como el colombiano, altamente congestionado, con altísimos niveles de litigiosidad social, sistemas a veces poco transparentes y donde las decisiones de cierre de los jueces de cierre, Corte Suprema, Consejo de Estado, Corte Constitucional, carecen de un seguimiento y lo que hacen los jueces de primera y segunda instancia es repetir errores, los cuales ya no deberían darse cuando las sentencias y las decisiones son conocidas. Entonces aquí la tecnología puede ser un ayudante exponencial. Entonces sí la necesitamos. En este escenario se van a dar varios elementos y vamos a estudiar tres decisiones. Una primera decisión es la sentencia T-323 del 2024 de la Corte Constitucional, que es una sentencia muy importante. Una segunda sentencia que no aparece en el radar, pero debería aparecer tristemente, y en la cual vamos a ver cómo esa sentencia T-323 del 2004 contradice en aspectos sustanciales a otra sentencia de la Corte Constitucional, que es la C-748 del 2008, que hace el control de constitucionalidad de la ley estatutaria de habeas data, que esta debería ser el centro de gravedad de la discusión, sobre la cual se debe fundamentar toda la discusión, la protección de la habeas data, la protección de la intimidad, la protección de los datos personales. Y el otro escenario que vamos a estudiar es el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, que tiene aspectos muy positivos y que, digamos, permite aclarar el escenario de cómo se da. En esta primera sentencia de la Corte, pues no la primera, digamos, en esta última, que es la sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional, nos damos a la tarea, o sea, a la tarea, a la Corte Constitucional, evidentemente, de estudiar el tema de la utilización por parte de jueces de sistemas de inteligencia artificial frente a la toma de decisiones. Y podríamos resumir, es una sentencia muy larga, pero podríamos seguir cuatro grandes argumentos que saca la Corte Constitucional, en las cuales valida el proceso. Dice, se puede hacer. Un primer argumento es la Corte estimó que no se reemplaza el juez por la utilización en este caso de ChatGPT, pero podemos hablar de un sistema de inteligencia artificial generativa por haber sido utilizado posterior a la toma de decisión. Procedió a efectuar preguntas en el referido sistema para transcribir la respuesta. ¿Qué decir frente a este argumento? Este es un argumento, digamos, que
desde mi punto de vista, es bastante superficial, básico, en la medida en que uno no aborda un sistema de inteligencia artificial simplemente para hacerle preguntas, podríamos decir, básicas, o simplemente para utilizarlo después, ya que violaría un principio fundamental, que es el principio de la eficiencia judicial. La eficiencia y la eficacia judicial demandan economizar procesos, economizar tareas procesales. Y en este caso, pues, si únicamente se va a utilizar la inteligencia artificial para ya una decisión posterior, pues no se entendería la utilidad. El propio Código General del Proceso, el propio CEPACA, demandan en las actividades procesales unas finalidades claras de los procedimientos. Evidentemente, el tema de inteligencia artificial hoy no hace parte de esos códigos, de esos procedimientos, pero se le da la apertura al juez para ampliar esos mecanismos. Entonces, yo pensaría que aquí la Corte no responde esta pregunta y simplemente, desde mi punto de vista, hace un argumento bastante superficial, sin entender y sin comprender la profundidad del escenario tecnológico. El segundo argumento que plantea la Corte es, pero se evidenció que no se cumplieron a cabalidad los principios de transparencia y responsabilidad exigidos. En cambio, el principio de privacidad se satisfizo. El juez introdujo datos personales. El juez no introdujo datos personales y vuelve la Corte, digamos, con un argumento que podríamos denominar contradictorio frente al primero, al decir que se evidencia que no se cumplieron acá los principios de transparencia y responsabilidad exigidos. Entonces, si no se cumplieron estos principios, ¿por qué dice que no se violó cuando no se tomaron decisiones de fondo frente a ese escenario? Pero sin embargo, si nos dice que la privacidad fue satisfecha. Al juez no introdujo datos personales. Y aquí hay un punto muy importante. Esto es algo que no entienden los juristas. Y con todo respeto de la Corte, utilizaré el siguiente adjetivo, y con el más inmenso respeto porque no son expertos. Demuestra la inmensa ignorancia de lo que es un sistema de inteligencia artificial y bajo qué tipos de datos trata. Hoy los sistemas de inteligencia artificial generativa, sobre todo los que están en Internet, no trabajan frente a lo que son, no conocen necesariamente datos primarios o datos personales, sino algo que los ingenieros denominan metadata. Y la metadata es un tipo de información que no es directamente de la persona, asociada a una persona, pero sistemas muy sofisticados de inteligencia artificial pueden procesar esa información y a partir de esa información, por ejemplo, temas de género, temas de geolocalización, temas del sujeto tratado, con una información accesoria pueden identificar a la persona y pueden generar con altísima precisión de qué tema se está tratando. Los ingenieros se llaman como un tipo de procesar los datos a la inversa para identificar qué se está desarrollando. ¿Y por qué digo, digamos que aquí la Corte es bastante superficial? Porque al decir que lo único importante es subir datos personales a los sistemas de inteligencia artificial, lo que no está entendiendo es que los sistemas de inteligencia artificial no procesan o no necesitan datos personales para identificar a alguien específicamente o generar una vulneración al principio al derecho a la privacidad. Entonces aquí la Corte, desde mi punto de vista, está abriendo una suerte, digamos, de caja de Pandora que no puede controlar y lo que le está diciendo a los jueces, no sube información de datos personales, pero sin embargo sí puede subir otro tipo de información del expediente a un sistema abierto. Y esto es bastante peligroso y lo vamos a ver más adelante. En materia de seguridad informática, los ingenieros les van a explicar que lo más importante es mantener sistemas informáticos cerrados. Cuando los sistemas informáticos se abren, sobre todo su información generan riesgos en seguridad y riesgos en privacidad. Y es normal. Usted puede tener, por ejemplo, una casa muy fuerte las puertas, con grandes chapas, pero si deja las ventanas abiertas. Y el argumento es que nunca puso en vulnerabilidad la casa, pues porque la puerta estaba cerrada, pero las ventanas estaban abiertas, pues evidentemente usted no cumple el principio de seguridad. Y aquí, por eso les anoto que la Corte pues evidencia una inocencia gigante de lo que está tratando en temas de inteligencia artificial. O sea, yo lo leo como abogado, pero si lo leyera un ingeniero, pues sería bastante cómico este escenario, porque claramente hay una vulnerabilidad a sistemas de privacidad frente a lo que se está tratando. Porque hoy los sistemas de inteligencia artificial tratan con información, o metadatos. Y les pongo el siguiente ejemplo. Este último sistema, y es un ejemplo muy evidente de lo que está sucediendo hoy en el mundo y de los niveles de escalonamiento que pueden dar estos sistemas de inteligencia artificial. Este último sistema, DSP, que es chino, que se entrenó, adivine con qué tipo de información se entrenó. Ya no fue a la información primaria,
de la red en el Internet, sino que se entrenó con los otros sistemas de inteligencia artificial. Cogió Géminis, conoció ChatGPT y comenzó este sistema chino a hacerle preguntas, a recopilar toda esa información, a procesarla y con unos mecanismos de estadística y de computación mucho más avanzados, a mejor procesarla, a mejor detallarla. Mientras a ChatGPT le había costado más de $100 millones desarrollar su sistema de inteligencia artificial, los chinos lo hicieron por miserables 6 millones y tienen un sistema muchísimo más avanzado. Entonces, esto evidencia pues el nivel de escalonamiento, que usted no necesita tratar la información directamente. Con que haya información que sea relevante y sea explotable, hoy los sistemas de inteligencia artificial pueden generar altísimos mecanismos y altísimos riesgos a la seguridad informática y a los datos personales. Tercer elemento, el uso de ChatGPT en el caso sometido a estudio no compartió una usurpación de la función de la Administración de Justicia. Pues evidentemente no, si uno entiende que la Administración de Justicia es tomar una decisión, él no la va a tomar, pero considero que sí hay una vulneración a la Administración de Justicia en la medida en que se abre una puerta y se generan vulneración a los sistemas de seguridad informática en Colombia y la apertura a que qué suceda, aunque un sistema externo, aunque un sistema privado, a partir de la información que le suban los operadores jurídicos, no de forma directa, sino de forma indirecta, pueda comenzar a procesar millones de datos, a generar estadística aplicada a partir de una información que estén subiendo todos los operadores jurídicos. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo no necesito acceder a las bases de datos del Consejo Superior a los expedientes. Me es suficiente con que los operadores jurídicos de forma indiscriminada, de forma desordenada, comiencen a subir información de los expedientes en Colombia, de los casos en Colombia, para yo comenzar a parametrizar y comenzar a generar modelos de aplicación de fallos, de casos, de géneros, de enfermedades, de tipos de delitos, de tipos de derechos violados, de recursos desarrollados, de tiempos procesales y generar un mapa de la justicia en Colombia. Y aún si soy mucho más sofisticado, a generar unos escenarios de identificación de ciertos tipos, tipos de enfermedades, localización, geolocalización, medios de recursos, o sea, puedo hacer mucha información. Lo que me interesa a mí como estructura informática es que la información esté llegando. No que sea ni siquiera la mejor, pero que sea una información que esté llegando para estar alimentando mis bases de datos, procesando y orientando determinadas decisiones. Entonces, este tercer postulado de la Corte Constitucional, desde mi punto de vista, es uno de los más delicados porque entender la administración de justicia simplemente como un problema de decisión final, pues es bastante peligroso. La administración de justicia es toda la estructura que se está dando y sobre cuál la reserva del sumario, la protección de la información, debe ser desde el comienzo, durante y después. Cuarto, la sala estima que en el marco del respeto por los derechos fundamentales y de la salvaguardia de las garantías constitucionales, y dadas las posibilidades de alucinaciones, sesgos y discriminación y demás riesgos asociados a la inteligencia artificial, es procedente establecer criterios orientadores del Consejo Superior de la Judicatura, se emitan guías o lineamientos sobre su implementación por parte de los jueces y que desde la Judicatura misma se adopten las mejores prácticas conforme a los principios. Pues este es el único argumento razonable que podríamos decir evoca la Corte Constitucional, un argumento pues que es evidente, sobre el cual pues habla de lugares comunes como alucinaciones, sesgos discriminatorios, ahí no hay nada novedoso, pues eso se sabe que sucede hace mucho tiempo, y es un ejercicio, digamos, de buena conciencia, en la medida que lo que la Corte intenta es decir, bueno, pues lo vamos a utilizar, generemos ciertas reglas de juego, y este lineamiento se los da al Consejo Superior de la Judicatura, evidentemente como estructura administrativa natural, constitucional de la administración en Colombia, para desarrollarlo. Pero lo que vemos en esta sentencia es una sentencia que yo pues catalogaría bastante superficial, en el fondo tecnológico, no genera una relación directa entre los riesgos jurídicos y los riesgos informáticos, no se aborda, y cae en lugares comunes y en un juego de la literatura común. Entonces no hay una visión prospectiva realmente de lo que está sucediendo y definitivamente no logra entender los grandes desafíos a los que nos estamos enfrentando. Y el único argumento que me parece rescatable es el argumento cuarto, llamando a regular ese escenario. Pero aquí quisiera abordar otra sentencia que sí considero que es muy importante de la Corte Constitucional. Y es la sentencia C-748 del 2008,
¿Y por qué considero esta sentencia tan importante? Porque es la sentencia que va a hacer el estudio de constitucionalidad de la ley estatutaria en materia de datos personales en Colombia. Y definir elementos muy importantes sobre los cuales debe guiarse todo sistema de implementación de inteligencia artificial en Colombia, porque ¿cuál es el sujeto o el núcleo constitucional de protección en materia tecnológica? Uno, el debido proceso, evidentemente. Pero sobre todo es el habeas data, sobre todo es la persona humana, la dignidad de la persona humana y el sujeto procesal que está en juego frente a quien sus datos personales están siendo tratados. Y aquí la Corte dijo cosas muy importantes. La Corte en su momento, en este año 2011, fue muy avanzada en esta decisión y prácticamente delineó todos los parámetros de protección con bastante visión de futuro, y son principios, articulaciones, decisiones que hoy son determinantes, y son de altísima aplicación en el derecho colombiano y que continúan muy vigentes y que le van a permitir, digamos, a la administración y al juez seguir operando modelos tecnológicos. Habla de elementos tan importantes como neutralidad tecnológica, es decir, una reglamentación jurídica no se puede casar con un tipo de tecnología. Las regulaciones que tienen que ser abiertas frente a varias tecnologías que vayan llegando. Define cuál es el marco de definición de los datos personales en Colombia bajo tres grandes lineamientos que se han dado, pero en el 95 surge el lineamiento que es que la prevalencia de los apunta al habeas data como un derecho autónomo. En el núcleo del derecho está compuesto por autodeterminación informática y libertad, incluida la libertad económica. Este derecho fundamental autónomo requiere para su efectiva protección de mecanismos que los garanticen, los cuales no deben depender de los jueces. Mire cómo lo dice la Corte tan brillantemente. Los mecanismos de protección en materia de habeas data, es decir, del derecho a la intimidad, todo lo que significa el habeas data como derecho fundamental, no solamente le compete al juez, sino es institucional y administrativo, además de control y vigilancia tanto por los sujetos de derecho público como los sujetos de derecho privado. Aseguren la observancia efectiva de la protección de los datos y en razón de su característica técnica. Está recordando, el fenómeno es un problema técnico, no es un problema jurídico. Tengan la capacidad de fijar política pública en la materia sin ingenierías políticas para el cumplimiento de esta decisión. Y aquí la Corte es bastante lúcida, es bastante inteligente en esta decisión del 2011, en la medida en que reconoce el fenómeno tecnológico y el fenómeno de la habeas data como un fenómeno evolutivo que va a depender de varias tecnologías, pero un criterio que debe permanecer constante, equilibrado, es el criterio tecnológico para abordarlo. O sea, la realidad tecnológica para cómo abordar este fenómeno, determinando los riesgos tecnológicos que se están aplicando, donde el operador jurídico cumple un rol, pero donde también la administración o los actores privados cumplen otro rol. Y sentando la base fundamental donde el derecho al habeas data es un derecho autónomo. Y yo evolucionaría más. Hoy el habeas data o el tema de los datos personales no solamente es un derecho autónomo, es un derecho casi que podríamos definir de conexidad. Porque en la medida en que el derecho del habeas data hoy va a definir otros derechos fundamentales, define libertad de expresión, define dignidad de la persona humana, derecho al olvido, intimidad, acceso a la salud, acceso a la información. O sea, hoy el habeas data en temas informáticos es un derecho estructural de las democracias actuales y de los sistemas democráticos en el mundo. Entonces, no es cualquier derecho, yo diría que es el derecho más importante en el siglo XXI que se desarrolla para cualquier ciudadano, cómo está siendo tratada su información. Entonces, si esto es así, el nivel de requisitos sobre los cuales una administración de justicia pretende implantar un sistema de inteligencia artificial debe ser un estándar altísimo y no puede ser dejado al garete y a la buena voluntad de un operador jurídico si encuentra la moda que hoy quiere utilizar ChatGPT, mañana Géminis o acabo de llegar DeepSpace, entonces hoy bajo DeepSpace para mi juzgado porque me parece que es más de moda, que es un poco la puerta que dejó la Corte Constitucional abierta. Derecho al habeas data, contenidos mínimos, nos habla. Dentro de las prerrogativas o contenidos mínimos que se desprenden de derecha, encontramos por lo menos los siguientes. El derecho de las personas a conocer y acceso a la información, que sobre esta recogen los bases de datos. Pregunta, ¿cómo diablos garantiza la Corte Constitucional que esa información que están recompilando Gemini, ChatGPT, DeepSpace, etcétera, se le está reportando a los ciudadanos cuando es la propia Administración de Justicia que la está poniendo en el espacio público? Entonces la respuesta de la Corte dice, no, es que no son datos personales, y que no necesariamente necesitan que sean datos personales, puede ser metadata, pueden ser datos accesorios. El problema es que esos datos vía ingeniería inversa puede determinar de quién se está tratando, en qué sitio geográfico se está desarrollando, qué tipo de personas, qué edad tienen esas personas.
Entonces aquí hay, digamos, claramente una contradicción entre esta sentencia en materia de inteligencia artificial y una sentencia que es de mucho más peso porque hace parte de una ley estatutaria, que es la sentencia C-748 del 2008, lo que conlleva el acceso a bases de datos donde se encuentra dicha información, lo dice la propia Corte. El derecho a incluir nuevos datos con el fin de promover una imagen completa del titular, el derecho a actualizar la información, es decir, a poner al día el contenido de dichas bases de datos, el derecho a que la información contenida en las bases de datos sea rectificado o corregido, de tal manera que concuerde con la realidad, y el derecho a excluir información de una base de datos, bien porque se está haciendo un uso indebido de ella o simplemente voluntad titular. El problema es que con esta sentencia de la Corte Constitucional en materia de inteligencia artificial, no se puede cumplir ninguno de los postulados del derecho a la habeas data, como mínimos. Porque es la propia administración que saca información, la pone en funcionamiento y de la cual pierde todo control. La administración ya no tiene el control de esa información. Y el argumento válido no puede ser es que no son datos personales, porque ya no se necesitan datos personales. Usted, con sistemas de inteligencia artificial muy sofisticados, con mínima información, puede estar determinando de quién se trata. Y eso se conoce. Por eso hoy se habla de sistemas de privacidad por diseño y por defecto, sistemas o sea, hay varias tecnologías que se están desarrollando para proteger la privacidad de las personas desde los sistemas informáticos, de cómo, qué información se podría tratar o no se podría, o no se podría tratar. Entonces aquí vemos una clara contradicción frente a esa primera, es esta decisión de la Corte, que es muy importante en materia estatutaria, y esta otra última que es bastante, podríamos decir, eh, art pop. Es bastante, podríamos decir, muy actualizada con la época en que vivimos. Muy like. Eh, Modelo híbrido de protección de datos personales, es muy interesante. Entonces la Corte aquí va a definir cómo en el caso colombiano se ha constituido un modelo híbrido, donde tenemos dos leyes, la ley 1266 en materia de habeas de financiero y tenemos la 1581 en materia de datos personales, pero sobre todo donde entiende que la 1581 es una ley, digamos, de centralización y de discusión. Entonces nuestro sistema es un sistema, digamos, híbrido donde va a estar compuesto por estas dos leyes estatutarias en materia de datos, pero que las dos constituyen un núcleo duro de protección. Entonces, en esta parte lo que quiero o lo que he querido expresar es esa profunda eh, contradicción entre un mecanismo constitucional donde la Corte es bastante lúcida en el año 2011, donde ve con bastante claridad el mundo de los datos y la tecnología y genera unos parámetros de protección, reconoce la neutralidad tecnológica, reconoce el proceso evolutivo de los datos, la necesidad de que este sea una discusión técnica y la necesidad de que no se generen poros o ventanas abiertas que puedan vulnerar los datos. Frente a una sentencia muy a la moda, muy light, muy puesta, digamos, en este mundo, digamos, de la mera imagen, donde queriendo, pues, ser light, ganarse algún like de pronto, algún TikTok en ese momento, decide sacar una decisión que parezca cool, que parezca chévere y que está, pero que al final le dice al Consejo Superior, pues, reglamente usted. Pero, sin embargo, abre todas las ventanas de la casa y dice, pero la puerta está cerrada. La puerta está cerrada, tenemos varias chapas, pero las ventanas no. Entonces vamos a ver qué sucede porque necesitamos que esto funcione. Y aquí viene el acuerdo que saca la doctora Remolina como presidenta del Consejo Superior, que es muy interesante, hay varios temas. Digamos, desde mi punto de vista, el Consejo Superior se enfrenta a un dilema complejo. El dilema es que el Consejo Superior, evidentemente, pues debe entrar a cumplir esta orden, estos lineamientos, este exhorto que hace la Corte Constitucional en un tiempo muy corto. Se enfrenta al dilema que la Corte ya ha validado su uso, es decir, que el Consejo Superior difícilmente puede entrar a prohibirlo, o a decir no se puede hacer. Entonces, lo que entra es al dilema de cómo mejor usarlo o de cómo mejor articular este escenario. Así, lo que hace el acuerdo es por el cual se adoptan lineamientos para la lucha de aprovechamiento responsable, seguro y ético de la inteligencia para la rama judicial. Y evoca tres elementos: seguro, ético y responsable, que son tres elementos fundamentales, tanto jurídica como en ingeniería de sistemas. Sobre todo el tema de seguro es fundamental. Los sistemas informáticos tienen que ser seguros. Sin seguridad no hay protección de datos. Lo más importante en materia de datos personales, lo más importante que se desarrolla en materia de protección son los sistemas de seguridad. De hecho, es a partir de las fallas de seguridad que se habla
de responsabilidad demostrada y toda una serie de sanciones que puede adoptar la autoridad frente a esto. Es frente a fallas en materia de seguridad. Lo que se sanciona son las fallas en seguridad. Lo que hace la autoridad en materia de datos no es sancionar que ocurra un incidente, el cual es plausible y es posible, sino que no se hayan tomado las medidas en seguridad necesarias. Por eso el tema de seguridad se hace tan importante y yo creo que el Consejo Superior lo ratifica. Dice, son el primer impulso de inteligencia artificial con autocontrol, pero también son reglas que deben ir evolucionando conforme al avance tecnológico, la normativa y la jurisprudencia. Entonces la Corte, el Consejo Superior aquí es bastante sensato, entiende cómo estamos frente a sistemas de inteligencia artificial y informáticos que son evolutivos y plantean que el proceso de reglamentación, el proceso de regulación va a ser evolutivo a partir de la tecnología, la normativa y la jurisprudencia. Aquí, ¿qué es importante? Es importante que haya un trabajo coordinado entre lo que sean los desarrollos jurídicos, reglamentarios que se planteen y los desarrollos tecnológicos. Debe haber un diálogo permanente. El tercer elemento que nos plantea el Consejo Superior, el uso de herramientas de inteligencia artificial en la rama judicial en el objetivo de su aprovechamiento responsable y seguro, vuelve y nos recuerda ese elemento. Eh, Cuarto, son el primer impulso de uso con autocontrol, pero también con reglas que han ido evolucionando. Ah, se estaba repitiendo. El acuerdo establece los usos permitidos de las herramientas de inteligencia artificial en el ejercicio de las funciones de servicios organizados en tres categorías, que es muy interesante. Esto es muy valioso, como la Corte, el Consejo Superior define los tres niveles de utilización. El nivel administrativo, que es para ayudar en la gestión del despacho, que es muy útil definitivamente. Sobre esto yo creo que no va a haber ninguna duda. Si tengo una herramienta informática tecnológica que mejor me ayude, por ejemplo, a depurar mis bases de datos. Hoy, por ejemplo, se utiliza Power BI como un mecanismo de depurar bases de datos para mejor tener información. Tener esos mecanismos que me permitan controlar mejor las entradas, las salidas y los tiempos de los procesos. Es perfecto si tengo estos tipos de inteligencia y yo creo que uno está llamado a utilizarlos. Entonces, sobre esto no hay ningún tipo de discusión, porque este no es un problema judicial, es un problema administrativo. Y todas las administraciones estamos obligadas al principio de eficiencia, sobre todo a la mejor gestión del despacho. Entonces, aquí es totalmente necesario que se dé ese uso. El segundo escenario, uso con revisión detallada. Aquellos que exigen una verificación de los productos y resultados antes de ser utilizados o interpretados. No entiendo, aquí el Consejo Superior no es muy claro qué entiende por un uso con revisión detallada. Mm, Posiblemente para tratar cierto tipo de información del expediente que no sea sensible, pero que sea importante. Pero ya les dije que hoy los sistemas informáticos esa frontera ya no es tan clara. ¿Qué significa una verificación minuciosa de productos y resultados? Supongamos, a mí se me ocurriría algo, posiblemente los términos del proceso. También podríamos mirar el tema probatorio, el análisis de pruebas acá. Digamos, cómo este sistema se apoyan en eso. ¿Ha sido aplicada bien la prueba? ¿Ha sido bien analizada? Posiblemente el juez hace un análisis probatorio, pero el sistema informático puede contrarrestar o probar ese sistema probatorio, etcétera, como un tema de validación. Y el tercer escenario, usos que requieren altos estándares éticos, aplicaciones que demandan un estricto cumplimiento de los deberes de transparencia, responsabilidad y protección de la privacidad. Y aquí sin duda podríamos decir que nos estamos enfrentando a un problema donde el juez ya utiliza la inteligencia artificial para tomar una decisión de fondo. Por eso, digamos, habla de altos estándares de transparencia, responsabilidad, protección de la privacidad, posiblemente va a tratar información privada muy sensible o va a desarrollar ciertos criterios donde, digamos, el sistema de inteligencia artificial sea más que una ayuda, termine siendo, digamos, casi un coequipero en la decisión. En este tercer escenario, entonces aquí el Consejo Superior nos habla de unos altos estándares éticos. Tengo que tener altos estándares éticos, mucha conciencia de lo que tengo que hacer y las implicaciones de lo que eso puede suceder. Y esto es fácil identificarlo. Supongamos un juez que está muy desbordado en su despacho. Hoy todos los jueces son calificados, digamos, por sus niveles de eficiencias acá de procesos, demoras en los procesos, le da una calificación al final del año. Sobre eso puede depender su continuación o ascender a ser magistrado, los magistrados para aspirar un día al Consejo de Estado. La pregunta ética es, si para descongestionar un despacho y mejor fallar
¿Dónde queda el estándar ético si me permito o no me permito utilizar un sistema de inteligencia artificial cuando frente a lo que se me está evaluando para mi carrera judicial son los tiempos? ¿Cómo abordar ese dilema moral? Porque es un dilema moral muy fuerte. Tengo un despacho congestionado, no puedo contratar más personal, mis estadísticas son catastróficas, humanamente no puedo descongestionarlo un determinado tiempo, pero en la medida en que saque mejores resultados en descongestión y en decisiones de fondo, seré mejor calificado. Y si me aparece una herramienta de inteligencia artificial que me puede ayudar a hacer eso, lo que demorarían días o meses funcionarios humanos, lo puedo hacer en cuestión de horas o días con herramientas. ¿Lo hago o no lo hago? Aquí el problema del uso requiere altos estándares éticos es bastante difícil. Cuando la exigencia o la evaluación que se le hace a los operadores jurídicos no es el estándar ético, sino es el estándar de eficiencia. Y ahí vemos el drama de lo que significa abrir estas cajas de Pandora a los operadores jurídicos. Y aquí sigue, deberes para el uso de la inteligencia artificial. Entonces es muy interesante cómo la Corte nos va a hablar, el Consejo Superior nos va a hablar de unos deberes. De igual manera, se establecieron deberes en el empleo de inteligencia artificial, recordando a los servidores judiciales su responsabilidad de informarse sobre las funcionalidades, limitaciones, riesgos y el manejo de los datos que ejecutan estas herramientas, en particular la inteligencia artificial generativa. Es muy llamativo por esto porque la Corte o el Consejo Superior tiene claro de que existe la inteligencia artificial generativa, algo que no había dicho la Corte Constitucional, que para ella es sinónimo de inteligencia artificial generativa, sistema de inteligencia artificial de primera generación. Aquí no dice inteligencia artificial generativa. Y volvemos a la pregunta, ¿por qué inteligencia artificial generativa? Porque es que la inteligencia artificial generativa cae en algo que se denomina la singularidad. Y el problema de la singularidad es que en un momento dado, quien opera con estos sistemas de inteligencia artificial generativa no sabe si está con un computador, con un robot o con un ser humano. Y es muy grave esto, o sea, es bastante delicado porque usted no sabe con quién está interactuando, por el nivel de sofisticación que puede darse y por la capacidad que puede tratar de datos acá. Entonces aquí nos enfrentamos a este dilema. Entonces dice el Consejo Superior, bueno, aquí tienen que darse una serie de deberes. Primer deber, un deber de motivación. ¿Por qué y para qué uso la inteligencia artificial? Los operadores jurídicos, los juzgados, los tribunales, si lo van a hacer, tienen que motivar por qué lo van a utilizar. ¿Cuál es la necesidad de hacerlo? Descongestionar, más precisión, mejor tratar las sentencias de unificación, el precedente judicial, tratar derecho comparado, mejor doctrina, mejor análisis, tiempos. ¿Por qué lo voy a hacer? Además, se debe explicar el propósito para el que fue empleada la inteligencia artificial, describir en detalle cómo se utiliza, incluyendo los propósitos, instrucciones y datos, especificar con claridad la ubicación de los productos del Estado general. Para diferenciarlos del resto del texto, se recomienda utilizar formatos como comillas, negritas, sucesivas, garantizando así la transparencia, la claridad y la incorporación de estos elementos. Y esto es bastante, digamos, problemático. Imagínense nosotros enfrentándonos a decisiones, a sentencias de jueces, donde vamos a ver parágrafos, entre comillas, esto fue desarrollado por ChatGPT, esto fue desarrollado por Géminis, que no son operadores jurídicos. Ahí la única confianza es que el ingeniero, que ni siquiera es abogado, no sabe de un código, no sabe de nada, haya medianamente entendido y la información que esté subiendo sea relevante, sea precisa. Por ejemplo, hace poco hice un ejercicio sobre acto administrativo y me botaba todo sobre derecho español. No me estaba dando nada sobre derecho colombiano, preguntándole a una inteligencia artificial y así, ellos no discriminan necesariamente. Entonces, eh, la pregunta es, listo, ¿por qué y para qué? Y si lo voy a incluir. Pero aquí el Consejo Superior de Judicatura nos dice, bueno, juegue con la transparencia, explique, motive, describa, imagino que haga un acto administrativo aparte en su despacho, porque no va a estar dentro de la sentencia o la decisión judicial de fondo, los propósitos, instrucciones, explicar la claridad del producto generados para diferenciarle al resto del texto. O nos veremos abocados a sentencias donde digan esta sentencia ha sido producida con ayuda de inteligencia artificial generativa. La he utilizado porque quiero incluir los propósitos de eficiencia, mayor especificidad. Esto se encuentra en tal parte de la sentencia, ha sido utilizado con tal tecnología, etcétera. Listo. Supongamos que eso suceda. La pregunta procesal que uno se haría, estos tipos de sentencias que han sido emitidas podrían ser objeto de control, por ejemplo, en materia de apelación, en materia de casación, porque la tecnología usada no fue la más idónea, o va a cambiar las lógicas del proceso, las motivaciones sobre las cuales vamos a casar una decisión o vamos a apelar. O esto implicará que el Código General del Proceso incluya estos mecanismos hoy como mecanismos de apelación o casación.
porque esto ya no es un tema formal, es un tema de fondo de la decisión. Aquí no nos estamos enfrentando a un detalle, a una coma, a un punto. Nos estamos enfrentando en que un operador jurídico decide utilizarla, la motivó, dijo el por qué, dijo el para qué. Digamos que son decisiones plausibles, pero todo ciudadano que no esté a favor de una decisión tiene derecho bien a apelarla o bien derecho, en su determinado momento, si cumple con ciertos requisitos, a casarla. Las teorías de la apelación, los requisitos de la apelación, los requisitos de la casación, ¿seguirán siendo los mismos o tendrán que evolucionar para incluir que el sistema de inteligencia artificial fue mal entrenado, no fue adecuado, no nos gusta, está parcializado, tiene sesgos raciales, tiene sesgos de género, etcétera? Entonces aquí abrimos, digamos, un elemento lo cual hoy el derecho en Colombia no puede controlar. Pero sería gravísimo que se utilicen estos sistemas se cometan fallas procesales, porque sin duda se van a cometer, somos humanos, y que el ciudadano no tenga mecanismos procesales para poder acudir a una apelación, una casación, para evidenciar que ese mal uso llevó a una mala decisión. Y no necesariamente de fondo, puede ser en cuantificación de los daños, en cuantificación de la sanción. O sea, pueden haber otros elementos sobre los cuales no estemos de acuerdo. Un ejercicio de validación de la inteligencia artificial. Por su parte, la unidad de transformación digital y sus dependencias que implementan de instituciones basadas en inteligencia deberán validar el cumplimiento de las pautas y elementos para su uso respectivo y responsable. Entonces nos crea un filtro, digamos, inteligente, el Consejo Superior. Los jueces tendrán que demandar, digamos, una autorización a esta unidad de tratamiento digital sobre el determinado uso. ¿Cuál es la crítica sobre esto? La crítica sobre esto es que esta unidad de transformación digital tendrá que comenzar a desarrollar un conocimiento a profundidad de cada sistema de inteligencia artificial que se quiere desarrollar. ¿Y cuál es el problema para desarrollar un sistema de inteligencia artificial a profundidad? Que el Consejo Superior, y lo dudo seriamente, la unidad de transformación digital e información, pueda acceder a los códigos fuentes, a las estructuras de los algoritmos con los cuales han sido entrenadas estas máquinas. Dudo que manden un email diciéndole a ChatGPT, a DSpeed, por favor envíenme su construcción, a ver si cumple con nuestros parámetros y lo validamos. Eso no va a suceder. Entonces, evidentemente, pues sí va a haber una validación, algunos tipos de pruebas, pero que siempre serán superficiales porque el trasfondo tecnológico es un monopolio de grandes compañías, las cuales no van a soltar. A lo sumo, la unidad de transformación digital podría hacer un análisis de riesgos posibles sin que pueda conocer el trasfondo de estas arquitecturas informáticas, algorítmicas muy poderosas sobre el cual el Consejo Superior no tiene ningún tipo de acceso. Entonces es un poquito la inocencia frente a lo cual nos estamos enfrentando. Otra obligación, una tarea de formación, alfabetización. Esto me parece muy importante, que ya lo viene haciendo la Escuela Judicial hace bastante tiempo, pero que debe ir mucho más allá. Aquí es fundamental, y esto es yo creo que a los próximos 10 años, que todas las facultades de Derecho de Colombia en el país, hoy la formación de los jueces, formen a sus abogados, nos formen a nosotros con unos altos estándares y conocimientos en materia informática. No tanto orientados a que seamos nosotros programadores, pero sí a comprender a fondo el tema de los datos, sí a comprender a fondo el tema de las tecnologías, el tema de los grandes temas en materia de incidentes de seguridad y un ejercicio ético de esta información y la capacidad de interactuar, dialogar con ingenieros. ¿Para qué? Para hacer las preguntas importantes. ¿Qué modelo de programación está utilizando? ¿Qué tipos de bases de datos usted entrena? ¿Qué tipos de mecanismos de privacidad usted está utilizando para garantizar los datos personales? O sea, hay unas preguntas importantes que debe hacer la justicia, que son preguntas técnicas a los ingenieros y los matemáticos. Y estas escuelas de formación tienen que estar orientados a eso, no decir que hoy simplemente existe la inteligencia artificial y que debemos interactuar con ella, sino realmente formar casi peritos informáticos. Hoy un abogado tiene que ser un perito informático que le permite interactuar y evidenciar en los temas informáticos los riesgos que se están dando y decirle a los ingenieros las soluciones que esperan que hagan para que esos riesgos no se den y no existan. Eso ya se está dando. Muchas compañías privadas lo están haciendo, están formando esas duplas entre ingenieros y abogados precisamente para responder a temas de incidentes de seguridad. Pero en el sector público estamos, digamos, en mora en ese escenario. Es expansión de experimentación jurídica por despachos en inteligencia artificial. Ese es un tema bastante polémico. Mire cómo el acuerdo termina nuevamente por abrir las ventanas de la casa.
evidentemente cumpliendo los lineamientos de la Corte Constitucional. Y dice al final, este acuerdo que también da pautas para la ejecución de proyectos con inteligencia artificial generativa, aplica para los magistrados, jueces y empleados de todas las jurisdicciones y especialidades, así como los directivos y empleados de las unidades y dependencias administrativas de la rama judicial, quienes deberán cumplir las reglas y servir de guía para los demás actores involucrados en los servicios de justicia, con el fin de maximizar los beneficios y potencialidades de estas tecnologías. Aquí básicamente lo que nos está diciendo es, pues, experimente. Experimente si su despacho quiere experimentar con una determinada tecnología, lo puede hacer evidentemente bajo los lineamientos que yo he dado, y si el ejercicio resulta positivo, pues extendámoslo. Listo, digamos, aquí está bien. Pero vuelvo y repito, aquí el drama difícil y el drama complejo que estará en las conclusiones, ya en 5 minutos termino, es que no se puede pensar que el sistema judicial en Colombia puede funcionar de forma segura a largo y mediano plazo con sistemas de inteligencia artificial descentralizados, es decir, al garete, al gusto de lo que vaya sucediendo, simplemente con unos criterios o una suerte de aduana de validación dada por la Unidad de Transformación Digital e Informática. Por varios elementos. Primero, porque un elemento fundamental, y aquí me corregirá la doctora Giacometto, y una regla fundamental de todo procedimiento y de la teoría general del proceso es la unidad y la homogeneidad. Ujú. Eh, el gran freno frente a las tiranías, el gran freno frente a todo ejercicio abusivo y autoritario del poder, no es como dicen los constitucionalistas, el derecho fundamental. El gran freno es el procedimiento, la igualdad ante el procedimiento, cuando la administración y los jueces se someten a un procedimiento. Y ese procedimiento es igual y estandarizado para todos. Allí hay garantía de los derechos fundamentales, no a la inversa. Pero digamos, han querido un poquito pervertir la teoría, que lo importante es lo material sobre lo procesal, cuando es todo lo contrario. Lo que garantiza lo material es lo procesal. Y en esta dinámica, cuando usted no estandariza los sistemas informáticos, cuando usted genera una multiplicidad de estándares informáticos, usted está automáticamente violentando la teoría de la unidad del proceso y las garantías procesales, porque no genera esa primera regla que es la regla de la igualdad, la regla de entender la perspectiva del proceso. O sea, el proceso me permite a mí entender qué va a suceder adelante y cómo yo puedo actuar. Y la falla procesal, al estar estandarizada, me permite identificar cuándo se ha fallado, cuándo se ha vulnerado el debido proceso y a partir de ello solicitar los controles. Pero cuando usted abre y expande la experimentación jurídica en materia informática, usted va a crear tantos procesos como sistemas informáticos existen. Algunos más garantistas, otros menos, otros más. No es que el mío fue fallado por ChatGPT, no, el mío fue fallado por Géminis, no, pero es que estoy más a la moda, el mío fue Core DSP, no, pues es que el mío, no, pues realmente rayan en el ridículo Así. ese escenario y abre las puertas a todas las vulneraciones. ¿Y cuál es el sistema que más se va a imponer? Pues el sistema que más le facilite la vida al juez, que más le permita cumplir el estándar de la eficiencia para estar mejor calificado, no el sistema que mejor garantice derechos, porque es un proceso de razonabilidad económica de todo actor dentro de los sistemas de mercado. Y aquí se volvería un sistema de mercado. Mire cómo la justicia comenzaría ya no a operar bajo principios de razón jurídica, sino a principios de eficiencia de mercado. Y es qué me ofrece el mercado de los sistemas de inteligencia artificial para ver cuál mejor se adapta a mis necesidades. Y claro que está la palabra ética, usted deberá actuar éticamente, pero éticamente no le garantiza estar mejor calificado para pasar de juez a magistrado y posiblemente de magistrado a postularse a magistrado de la Corte Suprema del Consejo de Estado, por ejemplo, llegar con un despacho al 100% eficiente. Y ahí hay una perversión, es lo que los economistas llaman un pésimo incentivo. Es un incentivo perverso que se está desarrollando. Digo, digamos aquí, digamos aquí es criticando un poquito la Corte, lo baladín de la Corte en su análisis. En eso porque carece de análisis económico, carece de análisis informático y simplemente pues está una discusión bastante básica frente a lo que está planteando esta primera sentencia, porque la sentencia del 2011 es realmente contrapuesta en todo el sentido. Hay dos jueces muy diferentes. Es muy diferente la Corte del 2011 a esta Corte que está hablando de inteligencia artificial. Son dos mundos distintos.
Y en este escenario, conclusiones para cerrar. ¿Y no sería mejor desarrollar un sistema de inteligencia artificial generativa propio y controlado por el mismo sistema de justicia en Colombia? La centralidad de los sistemas de inteligencia artificial, fundamento de la seguridad informática y soberanía digital. Y esta conclusión es de una evidencia, no necesita ser muy inteligente ni haber pasado por mucho estudio para esto. Porque es que uno de los elementos de la soberanía, evidentemente, es la justicia, que hayan jueces nacionales, un procedimiento nacional y una constitución. Y cuando hablamos de soberanía judicial, de soberanía de nuestros jueces, estamos hablando en que la soberanía es un ejercicio de control de todos los elementos de la decisión, procesales, sustanciales y de ejecución. Pero cuando abrimos estas ventanas, estamos rompiendo el problema de la soberanía de los jueces, porque estamos incluyendo elementos externos, los cuales nosotros no manejamos, pero que pueden tener unos efectos estructurales fundamentales en nuestras decisiones. Y allí el problema ya no es de moda, es un problema de política judicial seria en Colombia, de una apuesta estructural de país, donde el Consejo Superior y la Justicia le apueste no a que los jueces busquen sistemas de inteligencia artificial generativa en la Internet, sino que el aparato judicial en Colombia, en nuestro caso el Consejo Superior, cree un departamento dedicado a desarrollar su propio sistema de inteligencia artificial generativa, un sistema único que apoya a los jueces, un sistema único que genere todas las promesas de la inteligencia artificial, pero controlada con los jueces, con la soberanía procesal, con la soberanía digital del Estado en Colombia y con todos los estándares de seguridad informática desarrollados, posiblemente con una agencia de criptografía o de alta seguridad informática para el país. Y esto ya está sucediendo. Los países desarrollados, los países serios, no están apostándole a descentralizar sus sistemas de inteligencia artificial, sino a crear sus propios sistemas informáticos. Entonces la pregunta no es si derecho o inteligencia artificial, sí o no, eso ya es una respuesta evidente que sí se necesita, y más para un sistema en Colombia. La pregunta es, ¿deberíamos desarrollar un sistema de inteligencia artificial propio al sistema judicial colombiano? En el seno de la justicia en Colombia, en cabeza del Consejo Superior, con nuestros propios estándares, controlando nuestras propias bases de datos, no descentralizando las bases de datos, con nuestros propios sistemas de criptografía en materia de seguridad, de programación, determinando qué tipos de niveles de riesgos informáticos queremos asumir y sobre todo respondiéndole a los ciudadanos, respondiéndole a cada ciudadano colombiano que cuando su expediente es manejado, cuando su caso es manejado, se está cumpliendo el principio de equivalencia funcional, es decir, la reserva del sumario en toda la extensión de la palabra, que ese es un mandato constitucional. Y la respuesta es necesario que Colombia comience a desarrollar un sistema de inteligencia artificial generativa propia. Y hago una aclaración. Hoy no se necesitan 100 ni 150 millones de dólares para eso. Se necesita política pública porque si hay una promesa que está desarrollando la inteligencia artificial generativa, es que hoy la inteligencia artificial generativa funciona a partir de economías de escala. Lo que antes se hacía con 100 millones de dólares en materia informática, hoy se puede hacer con 10.000 dólares. Porque hay un abaratamiento gigante de la tecnología. Y hoy, con muy pocos recursos, con aplicación de unas licencias o compra de unas licencias, el sistema judicial colombiano puede construir un sistema informático propio muy interesante. Y por ejemplo, en la Universidad del Rosario estamos desarrollando un piloto en esa lógica con la sala de consulta y servicio civil, en despacho de una magistrada. Y estamos aplicando otros tipos de tecnología que son muy económicas, muy económicas. Entonces, hoy ya la excusa no es el presupuesto. Hoy, con los recursos que se tienen hoy día, hoy, si se aplican y se ejecutan bien, se pueden dar soluciones informáticas estructurales con sistemas de inteligencia artificial propios a la justicia en Colombia porque hay aplicaciones muy económicas. Hoy se denomina aplicar sistemas de inteligencia artificial sin programación. Es, digamos, lo último en Guaracha, es comprar una aplicación sobre la cual se le entrena, lo entrena el propio operador jurídico, haciendo de las preguntas importantes, generando los filtros importantes y buscando el resultado sin programador. Y eso ahorra millones de millones de millones de pesos y de dólares. Entonces, con una buena política pública en materia de inteligencia artificial, Colombia tiene la capacidad, sin ningún problema, en muy pocos años, en un año y medio, 2 años, comenzar a implementar un sistema de inteligencia artificial estandarizado, igual, controlado por el aparato judicial para toda la justicia en Colombia.
y cerraría acá, doctora Giacometto. Espero no haber sido muy impertinente. Jamás lo eres, mi querido Grenfield, te conozco perfectamente, estoy acostumbrada a tus intervenciones inteligentes, precisas, y en ocasiones se tiene que ser impertinente para hacerlo pensar a uno. Y además son observaciones que son honestas y que están basadas en la realidad. Y te quiero agradecer, no solo en mi nombre, sino del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, esta excelente intervención que es un abrebocas y que nos está planteando la necesidad que tenemos como abogados de prepararnos en el uso de esta inteligencia artificial generativa. De nada vale, como tú muy bien lo decías, que el juez se esté preparando por parte de del Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial, cuando los que utilizamos justamente esa administración de justicia, los usuarios, sentados en el asiento trasero. Hay que prepararse, hay que estudiar y eso es precisamente esta sección de Estudiemos, agradecida contigo, con los que nos han acompañado hasta ahora, por supuesto, con ámbitojurídico.com que ha difundido y reproduce tu intervención. Abro el micrófono, si tú me lo permites, Sí, Grefe, sí, sí. 2 o 3 minutos, porque el tema es actual y con mi querido amigo, miembro, el doctor Henry Vega, estamos ya pensando en realizar por parte del centro un curso teórico práctico, particularmente para los abogados, porque insisto, el cuento es del juez, pero ¿qué pasa con los abogados? Estas connotaciones procesales y probatorias son importantísimas y creo que has colocado el dedo en la llaga de la problemática. Veo Francisco Ruiz, tu mano levantada. Doctor Francisco Ruiz. Oh, Hola, muy buenos días, buenos días. doctora. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Muchas gracias. Yo tengo una pequeña inquietud relacionada con el año pasado, más o menos como en agosto, salió un borrador de COMPES que hace alusión pues a lo que tiene que ver con política pública para la implementación de inteligencia artificial en Colombia. Y hay varios proyectos de ley, si mal no estoy, 4 o 5 que están abordando el tema. Si el doctor conoce estos documentos y si estos documentos están apuntando en la dirección correcta a su juicio, porque pues aquí de todas maneras hay un sesgo, de todos tenemos un sesgo para este tema, y no digo que sea malo o bueno, es normal, pero si estos documentos están apuntando hacia la dirección correcta para que Colombia pues vaya como saliéndose del rezago a nivel mundial en este tema. Muchísimas gracias. Francisco, muchas gracias. Y sí, tuve la oportunidad de conocer, digamos, los documentos y varios de estos proyectos. Como usted anota, el COMPES, en cabeza del DNP, está desarrollando y el Ministerio de Ciencia y Tecnología un tema, un COMPES sobre inteligencia artificial, digamos, el cual ya anda una serie de lineamientos. Y es interesante, digamos, una apuesta interesante, digamos, de gobierno. He estado con esto. Sobre todo un modelo de inteligencia artificial que me parece muy interesante, digamos que es lo que me hace más original de esta apuesta, es muy conectado con los territorios. Y eso es bien interesante. Uno tiende a mirar a veces la inteligencia artificial como un estándar global, sin identificar ciertas especificidades locales. Y esto sí asume que estos avances tecnológicos tienen que tener unos criterios que podríamos denominar de coherencia con el tipo de sociedad sobre el cual se está trabajando, y esto genera una suerte de democratización. Pero para resumir, yo le diría que Tica, en el escenario legislativo hay tres grandes apuestas normativas que van a definir el futuro próximo de la tecnología en Colombia y nuestro papel que vamos a desarrollar. Uno,
Es un proyecto de ley muy importante, creo que le falta un debate, ya estar por salir, que presentó Mintic, que es el proyecto de la infraestructura de datos públicos en Colombia. Este es un proyecto muy importante porque uno de los mayores productores de datos es el Estado. Pero estos datos, digamos, muchos de estos datos no son explotados. Y lo que busca este proyecto de ley es generar una explotación masiva de datos para hacer mucha mejor estadística, información, promover empresas, etcétera, etcétera, pero también para que haya mejor administración pública. Ahora, ya existen varias leyes en materia de data pública en Colombia, etcétera, pero este proyecto de ley busca centralizar a que hay unos temas esenciales sobre el cual la sociedad colombiana deberá poner mucha atención, como la idea de un gran administrador de datos en Colombia. ¿Por qué digo tan importante? Porque si hablamos de un administrador, estamos de un webmaster, casi un dios. Imagínense a alguien que tenga en sus manos todos los datos públicos en Colombia, estamos hablando pues que va a ser el poder de los poderes, así como Matrix, el arquitecto supremo. Entonces es un tema que es sustancial que la sociedad colombiana tenga en el radar. El otro escenario es un proyecto de ley de reforma de la 1581 de la ley estatutaria, sobre lo cual ya hay un proyecto de ley que están dando. La Superintendencia de Industria y Comercio también desarrolló uno, que está el nuevo delegado posiblemente presentando en su momento, etcétera. Y este es otro tema importante porque busca, o la filosofía de esta actualización de la 1581 es actualizar el régimen para afrontar sobre todo las nuevas economías digitales que se están desarrollando en el mundo. Hoy la dinámica económica global es unas economías tecnocapitalistas. ¿Qué significa esto? Simplemente lo resumo frente a lo que fue la posición de Trump de presidente. No estaba rodeado ni de militares, ni estaba rodeado de grandes farmacéuticas, sino de los 5 o los 6 grandes compañías tecnológicas del mundo, dando a entender que hoy el poder económico es tecnocapitalista. Entonces, este proyecto de ley de la 1581 es un proyecto de ley que busca actualizar el manejo de datos en Colombia para poder hacer transferencias de datos, certificación de datos, nivel adecuado de protección, o sea, abrirnos al mundo en materia de datos, pero también mejorar los estándares de protección que se desarrollan. Este es el segundo escenario. Y el tercer escenario, el tercer tríptico, es varios proyectos de ley en materia de inteligencia artificial, sobre lo cual hay, digamos, pues, un colorido escenario. En particular, lo fundamental es que estos tres proyectos de ley caminen de la mano. El defecto que está sucediendo es que los tres proyectos están totalmente desarticulados. ¿Y qué significa? Esto es muy grave, ¿por qué? El centro de todos estos proyectos es la ley estatutaria de datos, porque es el derecho fundamental sobre el cual tienen que articularse y trabajar tanto el proyecto de ley de infraestructura de datos públicos como el proyecto de ley de inteligencia artificial. Entonces, debe haber un trabajo de estandarización de principios, debe haber un trabajo de estandarización de definiciones, debe haber un trabajo de articulación en materia de protección y de seguridad, que es fundamental para el país y la sociedad. Si esto se hace y se logran articular coherentemente estos tres proyectos de ley, Colombia tendrá, digamos, posibilidades positivas de desarrollar industrias digitales, industrias tecnológicas, posiblemente, si hay voluntad política, voluntad económica, de dar un salto a integrarse a este tecnocapitalismo. Si estos proyectos no funcionan y siguen al garete, desarticulados, lo más probable es que nosotros pues tengamos unas expresiones normativas contradictorias donde una ley de datos públicos diga una cosa, una ley de materia de privacidad diga otra cosa, una ley de materia de inteligencia artificial diga otra cosa, y estos vacíos normativos, estas contradicciones normativas lleven a pues que Colombia simplemente se vuelva en un proveedor de datos, una maquila de datos, donde las grandes estructuras tecnológicas internacionales lo único que le interesa de Colombia son sus datos para explotarlos y venderlos, nada más. Y donde no se desarrolle tecnologías ni económicas ni de gran desarrollo para el país. Y aquí, digamos, eso es fundamental. Entonces, digamos, ese es el panorama que existe hoy en día. Yo consideraría que la discusión más importante política en Colombia hoy es la tecnología, pero pues no se da, o sea, eso se tiende a pasar por debajo, están discutiendo otras cosas. Pero hoy la sociedad de los países que no estén discutiendo este tema están claramente negándose la posibilidad de ser parte del siglo XXI y tener una posibilidad hacia el futuro. Por esto se han dado cuenta que la guerra económica entre China, Estados Unidos
Europa es una guerra sobre la tecnología, sobre quién está innovando en materia de inteligencia artificial, sobre patentes o niveles de regulación, sobre niveles de control. O sea, ahí se está jugando el destino de la humanidad de este siglo, no en otras cosas. En eso se está jugando todo. Entonces es una discusión que es esencial, que es determinante que se dé. Y nosotros tenemos esos tres escenarios normativos que se están dando, pero más que leyes necesitamos articulación, coherencia. Eh, las leyes de por sí no son buenas ni malas, necesitamos es tener un norte. La 1581 es una super ley, la 1266 es una super ley. Esta ley en materia de datos, de infraestructura de datos es buena, no es una ley mal hecha, está bien construida, tiene ciertas cosas que uno podría discutir, pero es una ley seria, es una ley que le apuesta y mejora la infraestructura de datos públicos en el país, pero de nada vale esa ley si no hay una administración pública seria para operarla. Y de nada vale tener una ley de inteligencia artificial si nosotros no tenemos acá startups, si no tenemos nosotros acá empresas que desarrollen tecnología en el país. Simplemente nos volveríamos proveedores, una maquila de datos para el mundo. Call center, nada más, seríamos nosotros. Seguiríamos pues relegados, como hemos estado hasta ahora. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Voy a Jairo y luego el doctor Fernández para cerrar ya esta sesión. Doctor Jairo García. Muchas gracias, doctora Anita. Muchas gracias, doctor Brentle, por su excelente exposición. Mi inquietud consiste, ¿usted considera que ya es hora de que regulemos a los abogados litigantes en esta materia, que hay una regulación robusta en el uso de esta inteligencia artificial generativa, que nosotros, al igual que los jueces, que tienen que decir si utilizaron o no, qué inteligencia fue la que utilizaron, etcétera, etcétera, que a nosotros nos corresponde hacer lo propio, que le tengamos que decir al cliente si en el concepto que emitimos estamos utilizando esa inteligencia artificial generativa, si se lo tengamos que comentar al juez que el recurso ha sido con ayuda o sin ayuda, etcétera, etcétera, tal como sucede para con los jueces conforme con el acuerdo del Consejo. Muchas gracias. Pues, la pregunta que su merced hace es una pregunta de total contenido ético, evidentemente. Pues la actividad de los abogados es una actividad, digamos, regulada y está creada por una suerte de deontología profesional, sobre la cual tengo que se le conoce, pero también es una suerte de trabajo en el mundo del derecho o del mundo de lo privado. Y pues la regla de lo privado es que nada que esté, si no está prohibido, está permitido. Entonces funciona con unas reglas, digamos, distintas a cómo funcionaría la administración de justicia. Pero sí hay unos contenidos deontológicos donde posiblemente el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión de Disciplina Judicial, amplíe esos códigos deontológicos para que el cliente sea informado de cómo ciertos conceptos, como usted anota, cierta información ha sido o no ha sido proveída por sistemas de inteligencia artificial. Ahora, como todo en la vida, sobre todo en el tema de la profesión jurídica, la calidad jurídica siempre se nota al final, esa sobresale. Y algo que no podrá hacer un sistema de inteligencia artificial y que sí hacen los abogados es crear estrategias de litigio. Las estrategias de litigio son temas subjetivos, análisis de pruebas, discusiones. Pues les digo, o sea, uno tiende a pensar que los sistemas de inteligencia artificial tienden a sustituir al abogado del juez. No es así, no es tan fácil como uno pensaría, porque el derecho se fundamenta en algo muy bonito que es la indeterminación, la posibilidad de que algo suceda, las interpretaciones abiertas, la discusión probatoria. Y sobre esto, salvo pues que sea un ejecutivo claro, una letra pues de cambio, eh, si pagó o no pagó, la discusión jurídica es mucho más abierta que eso. Que eso, entonces yo no veo la inteligencia artificial todavía sustituyendo al juez, al abogado en esos escenarios, sobre todo al buen abogado, al litigante que entra a hacer una defensa seria de su cliente. Y eso se va a notar siempre. Siempre las decisiones estandarizadas se notan y se ven en evidencia. Pero en este caso no. Lo que sí creo, como usted anota, es que evidentemente el Consejo Superior y la Comisión de Disciplina Judicial pues deberán emitir, yo pienso que unas comunicaciones en materia de estándares deontológicos, donde se les solicite a los abogados y generar mayor transparencia a sus clientes sobre ciertos temas si han sido o no han sido utilizados con sistemas de inteligencia artificial, para que, digamos, haya claridad sobre eso.
Muchas gracias. A su merced. Doctor Fernández. Anita, muy buenos días. Muchas gracias por darme el uso de la palabra. Doctor Sierra, buenos días. Gracias por tan Buenos días, excelente merced. exposición, doctor. De A su antemano me merced. excuso por no prender mi No se cámara, preocupe. pero tengo problemas ahí de conexión. Doctor Sierra, en Colombia, básicamente en materia de IA, hasta ahora estamos dentro de la discusión si la IA puede estar como asistente de los juristas, como lo decía el Ujú, doctor que me antecedió en la pregunta, cómo regular la ética en materia de inteligencia artificial. Nos abre discusiones como la inteligencia artificial, cómo valoramos la prueba, cómo hacemos la prevención e investigación de delito para los que son penalistas, ujú, elaboración de sentencias y consultas. Pero mira, en Europa hay una comunicación de inteligencia artificial y me permito leer ujú, cortamente algo que dice, se aplica a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno, pasar a la ujú, acción con cierto grado de autonomía, con el fin de alcanzar objetivos específicos. Y bajo ujú, esta óptica, Mido, hasta ahora estamos debatiendo el tema sobre bases de datos, compartir y ujú, demás. Pero también plantea otra discusión, y es, por ejemplo, en la discusión sobre los derechos fundamentales de aquellas personas ujú, que hasta ahora se están viendo esas, bueno, ya desde el 90, desde el 2018 se vienen viendo estas personas que se consideran cyborg en Europa y ya hay una reglamentación al respecto. Entonces, para los que de pronto es nuevo ese término, son personas que dependen de algún tipo de aparato en sus cuerpos para mejorar su visión, para hacer alguna extensión de la tecnología a su propio sistema. Mi doctor Sierra, ¿tenemos algún tipo de legislación o la legislación colombiana en materia de derechos fundamentales estaría preparada para ese gran reto que nos trae la inteligencia artificial, no solo como hasta ahora se está dando de administración de datos, sino también sobre estas, porque hacia allá ujú. apunta la tecnología, ¿no? Así, total. Y no simplemente no es solo traído de la guerra de las galaxias, estamos viendo, por No, ejemplo, no, no, no. personas que están ciegas tienen Sí, 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 sí. un chip y pueden depender de esa tecnología. No, total, lo que usted nota es muy cierto. Digamos, no hay una legislación en Colombia sobre el tema concreto de cyborg, etcétera, sobre estos tipos de tecnología que se integren al cuerpo humano. Sin duda, pues llegará a esta discusión. Nuestro régimen jurídico habla de datos personales, datos sensibles, ciertos elementos, digamos, la 1581 que permiten, digamos, prever ciertos mecanismos de protección sobre estos escenarios. Lo que sí se está discutiendo en el escenario, sobre todo ha sido el profesor Remolina, desde la Universidad de los Andes y que también fue delegado de datos, es el tema de los neurodatos, que lo ha trabajado en asocio con la Universidad del Rosario, con la doctora Anita, que es rectora del Colegio Mayor, y ellos sacaron un proyecto de ley conjunto, también con una profesora del Rosario, que es la doctora Diana, sobre temas de neurodatos que conocí, que me parece muy interesante y que busca, digamos, prever estos escenarios, como las tecnologías en materia de inteligencia artificial o otros tipos de tecnología pueden afectar el comportamiento cerebral y por ende el comportamiento humano, integrándolo, mejorándolo, generando riesgos. Esto sí se está discutiendo. Hay un proyecto de ley sobre esto. Y ya legislaciones como Chile, la chilena en su constitución integra el neurodato como un tema de protección de derecho fundamental. Y sin duda pues será una discusión se vaya construyendo en el escenario jurídico en Colombia y en el mundo. Porque estas tecnologías, como toda tecnología, tienden a volverse hibridaciones con el ser humano, en su comportamiento, en su extensión, en todo este desarrollo. Sí, ¿otra pregunta o ya terminamos? Creo que, doctor, buenos días. La Buenos doctora días. Anita, se le cayó la conexión, pero pues Ah, listo, listo, listo. No hay ya ningún creo que problema. esas serán todas las preguntas Sí, que... listo, perfecto, Entonces, doctor, perfecto. pues, reitero en nombre del centro nuestro agradecimiento por la participación en el evento del día de hoy y pues un feliz día para usted y para todos. A su merced, muchísimas gracias a todos y bueno, una Buen día, discusión muchas que gracias. seguiremos dando. Mil gracias. Hasta luego. Hasta luego.